Les comento que en esta clase salen varios videos y en estos videos yo le voy a poner pausa a la grabación cada vez que salgan porque después tenemos problemas con la autoría en YouTube. ¿Ya? Entonces las personas que vean aquí este video si es que la ven de nuevo, o los que no hayan ingresado a esta clase, después para que revisen eso. Pero van a estar disponibles sí en Classroom bien, ¿ya? Listo, listo. Ya. El día de hoy vamos a comenzar con la primera unidad de segundo medio que tiene como nombre sobre la ausencia, exilio, migración e identidad. Y tiene que ver es una unidad solamente de narrativa. Entonces vamos a trabajar el género narrativo, ¿ya? Vamos a tener que leer bastante pero voy a buscar siempre cuentos o fragmentos que no sean tan largos, pero se va a leer en cada clase en realidad porque la unidad es de narrativa. Así que vamos a trabajar harto en función de eso. Ahora, la temática sobre la ausencia, exilio, migración e identidad, la idea es vamos a trabajarla así a modo general, ¿ya? Pero va enfocada en cuanto al género narrativo, pero aquí en Latinoamérica. ¿Ya? Entonces vamos a tratar de leer varios cuentos y textos que sean latinos. Por eso la clase del día de hoy se llama Introducción al tema de la ausencia y la identidad. Y el objetivo es conocer y reflexionar en torno a algunos conceptos propios de la unidad, tales como la identidad, la migración y el exilio. Ya entonces vamos a trabajar estos temas que son el exilio, la migración y la identidad, los vamos a definir, los vamos a conocer, ¿ya? ¿Se acuerdan que nosotros el jueves pasado vimos esta pirámide, ¿cierto? Que antes de partir haciendo, ¿cierto? De reflexionar, etcétera, primero tenemos que conocer. Entonces vamos a conocer los términos, más que nada delimitarlos porque ustedes ya conocen la definición, yo creo, de exilio, migración, identidad o tienen alguna concepción de esta. Pero ahora la vamos a delimitar para la unidad. Entonces, como yo ya les decía, los conceptos claves de esta unidad es la identidad, el exilio, la ausencia y la migración. Y vamos a comenzar entonces con la identidad, que la identidad tiene que ver con una cualidad a veces de idéntico, ¿cierto? Similar. Ya es un conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracteriza frente a los demás, ¿ya? Por ejemplo, acá, claro, dice que cualidad de idéntico, ¿ya? Identidad como una identidad que está dentro de una sociedad, que estamos dentro de algo más, que somos idénticos a alguien. Y aquí después dice conjunto de rasgos propios, ya que lo hace individuales, yo, ser propio, idéntico, o de una colectividad, o yo dentro de mi identidad propia, dentro de un colectivo, es decir, más personas, ¿cierto? Un conjunto. También la 3 es conciencia de que una persona tiene de ser ella misma o distinta a las demás. Y finalmente un hecho de ser alguien o algo el mismo que se supone o se busca. Ya nosotros igual el jueves trabajamos, ¿cierto?, con la rana que quería ser auténtica también y ya habíamos visto, ¿cierto?, este término de la identidad, de la autenticidad. Y aquí nos está dando esta definición que a veces nosotros somos idénticos, tenemos una identidad propia, ¿cierto? Pero también dice que tenemos una identidad dentro de la colectividad, ¿ya? Dentro de un grupo. Por ejemplo, claro, cada uno de ustedes tiene su propia identidad, ¿cierto? La esperanza individual es distinta a cualquier otra esperanza o es distinta a cualquier otra compañera, pero dentro de este grupo, por ejemplo, dentro de Vivir en Chile, nosotros ya tenemos nuestra propia identidad como colectivo, porque somos chilenos. O los que son venezolanos tienen su propia identidad porque son venezolanos. Y así
En cada país tiene su propia identidad. Ya si nos vamos a lo más pequeño, también ustedes, por ejemplo, como jóvenes, adolescentes, tienen su propia identidad como adolescente. Yo como adulta también manejo otra identidad, ¿ya? A pesar de que nosotros tenemos nuestra identidad dentro de un colectivo como un país, o como una región, o como una comuna, etc. Ya los elementos constitutivos del proceso de construcción de la identidad son tres. Por ejemplo, podemos decir que los individuos se definen a sí mismos o se identifican con ciertas cualidades en términos de ciertas categorías sociales compartidas. Ya, por ejemplo, dice, claro, cada individuo se define a sí mismo, somos seres individuales, pero compartimos cualidades dentro de una categoría social, dentro de esta sociedad. Luego, el elemento material que incluye el cuerpo y otras posesiones son capaces de entregar al sujeto elementos vitales de autorreconocimiento, ¿cierto? Dentro de lo material, dentro de nuestro, por ejemplo, de características físicas que nos hacen ser distintos a los demás. Y luego la construcción del sí mismo necesariamente supone la existencia de otros, en un doble sentido. Claro, por ejemplo, acá estamos hablando de que nosotros, para tener nuestra propia identidad, necesitamos estar frente a la sociedad, ¿cierto? Frente a otros, para darnos cuenta que somos diferentes. Somos seres sociales. Profe, en mi caso no hay luz, así que tuve que ir a ponerle la luz. Ah, ya, Vicente. Está justo el profe Aldo ahora pasando la asistencia. Ya, vamos a ver el siguiente video, que es de identidad según Kung Fu Panda, ¿ya? Para que hablemos un poquito de la identidad. Voy a ponerle pausa. Donde ingresé a personas, se me puse pausa en la grabación. Ya, bueno, si seguimos con la temática, ¿cierto? Que estábamos hablando de la identidad y vimos el video, ¿cierto? De aquí de Kung Fu Panda, que nos estaba hablando de esta identidad, de esta búsqueda, ¿cierto? De hipo, por reflexión mientras más gordo, ¿cierto? Hipo que estaba buscando quién era, ¿cierto? ¿Quién soy? Luna, no sé, Luna, estaba el profe Aldo, ya se fue. Ahí está todavía, está aquí adentro de la sala pasando la lista. Ya, entonces estábamos hablando, ¿cierto? De ahí por esta búsqueda de identidad, que ahí estábamos hablando, ¿cierto? Que nosotros no podemos mantener una identidad propia, por ejemplo, individual, si no vivimos dentro de esta colectividad, si no sabemos, por ejemplo, yo no sé si yo pertenezco a tal grupo, por ejemplo, o a tal país, o tal cualquier otro colectivo, si es que yo no vivo en esta sociedad, necesito de otros para poder saber mi propia identidad, ¿ya? Y ahí, claro, como dice el Vicente, reflexión, entre más gordito, más tierno. Bueno, ahí teníamos a Lipo que estaba buscando su identidad a partir de saber de dónde venía, de dónde provenía, ¿cierto? Que no se había dado cuenta de que él era un oso panda y su papá era un pajarito y no se había dado cuenta que no podía ser su papá, ¿cierto? Y ahí se dio cuenta que esa identidad propia y cómo él iba teniendo, ¿cierto? Su personalidad era a partir de lo que él hacía, por ejemplo, el kung fu, ¿cierto? De su plato de comida favorito, que eran los fideos, ¿cierto? De quién lo había criado, de dónde pertenecía, y ahí podía conocer cuál era su propia identidad. Ya vamos a... ¿Alguna duda hasta ahí, chiquillos? No, ya. Ya. Ausencia. Ya este término que es la ausencia. ¿Qué dice Kung Fu Panda 3, Tomás? Ya, por ejemplo, ya, ahora vamos a hablar entonces el término de la ausencia. La ausencia es la acción y efecto de ausentarse o de estar ausente, ¿cierto? Por ejemplo, aquí en esta sala, los que están, pero no están ausentes porque no hablan.
Ah, claro, ahí está el Tomás, ¿cierto? Ahí encuentra su identidad con los otros pandas. Claro, porque él necesita, ¿cierto? Necesita, lo mismo que estábamos hablando, necesita de esa propia colectividad de la sociedad para saber a dónde pertenece. 2, tiempo en que alguien esté ausente. 3, falta o privación de algo. Condición legal de una persona cuyo paradero se ignora. Ya estamos pasando, ¿cierto?, de una persona que está solamente o simplemente ausente, tanto que no está, a una persona cuyo paradero se ignora. En el 5, supresión brusca, aunque pasajera, de la conciencia, cuando no estoy ausente inconscientemente. Y 6, distracción del ánimo respecto de la situación o acción que se encuentra el sujeto, que también tiene que ver con la percepción psicológica. Es decir, ausente, dicho de una persona que está separada de otra persona o de un lugar, ¿cierto? Y especialmente de la población en que reside. Ahí entonces empezamos a hablar, por ejemplo, en esta unidad vamos a ir tomando este término o esta definición de ausente en cuanto a cuando una persona no está en un lugar, ¿ya? O especialmente en la población que reside. Suele entenderse como el alejamiento o separación de un lugar por parte de un individuo. Ya puede ser en un acto deliberado, ¿cierto? Es decir, se toma la decisión propia de ausentarse, ¿cierto? De no estar más en un lugar, o de ser también un acto impuesto, ¿ya? Que esto también se va a ir interrelacionando con otras definiciones de la unidad. Y vamos a ponerle de nuevo pause a esta. Ya, vamos a reanudar la grabación. Entonces, si ustedes me pueden aquí responder en función, a partir de haber visto, ¿cierto?, este video, ¿cómo podría relacionar este corto con el concepto de ausencia? ¿Cómo podríamos relacionarlo? ¿Alguien por ahí? De parte de la hija. ¿Ya? Entonces podríamos hablar sobre, ya. La idea es que, y aquí estamos hablando entonces que aquí en Germán, ¿cierto? Podríamos hablar, ¿cierto?, sobre la ausencia de esta niña, ¿cierto?, de la hija de, pero como yo le había mencionado, este cortometraje está hecho en base a la situación de la pandemia que estamos viviendo desde el año pasado. El Jeremy escribe, al tocar se sentía ausente del mundo que lo rodeaba, transportándolo a buenas épocas y buenos momentos de su vida. Wow, muy bien, me gusta. Podemos hablar entonces, ¿cierto?, sobre la ausencia del mundo que lo rodeaba, transportándose a su buena época, a su época de juventud, ¿cierto? También podemos hablar, porque este corto está hecho en base, como yo le decía, de la pandemia, que este era un abuelito que solamente estaba a cargo de su cuidadora, ya como una enfermera que estaba a cargo de él el año pasado. Pero este hombre no podía estar con su hija, no lo podía ver producto de la pandemia, y ustedes saben que a los abuelitos no había ¿cierto?, que no se puede tener tanta relación, ¿cierto?, con un otro en estos momentos, porque tenemos problemas y miedo también, y hay que cuidar por el contagio del COVID. Entonces, resulta que esta cuidadora a las 8 de la noche se utilizó mucho en Europa, y también pasó un poco por acá, que a las 8 de la noche se aplaudía al personal médico, ¿se acuerdan? Entonces, cuando la cuidadora de este abuelito le dice que esos aplausos son para él, porque él tocaba el violín. Aquí el Tomás dice, el hombre siempre se preocupó de tocar el violín y se alejó de los demás. No le escuché eso del COVID. Sí, ya, pero por eso él ahí empieza, pero está bien esa reflexión en cuanto a que se sentía ausente, por ejemplo, del mundo, o podemos relacionar la ausencia producto del COVID porque uno no puede estar con sus seres queridos, ¿cierto? Ya, vamos a continuar.
Y ahora vamos a hablar sobre el concepto de migración, ¿ya? Migración es el viaje periódico de las aves, peces u otros animales migratorios, ¿cierto? Después tenemos, segunda descripción, desplazamiento geográfico de individuos o grupos generalmente por causas económicas o sociales. Y luego tenemos el paso de los programas, archivos y datos de un sistema desde una determinada plataforma tecnológica a otra diferente y finalmente desplazamiento de una sustancia. Entonces nosotros, en función de lo que nosotros vamos a trabajar en esta unidad, el término ausencia sería desplazamiento geográfico, ¿cierto? De individuos o grupos generalmente por causas económicas o sociales, ¿ya? En cuanto, por ejemplo, a problemas económicos sociales que existe, por ejemplo, en alguna ciudad, en algún país, por ejemplo, se utiliza este término cuando migramos. Por ejemplo, también aquí en Chile sucede mucho, ya que Chile tiene esta forma económica y social del centralismo, que todo lo que sucede es en Santiago, ¿cierto? Todas las noticias son en base a Santiago, todo lo que se ve es Santiago. Entonces, las personas que viven en región, hay una gran problemática en cuanto a lo económico y social, con carencias de, por ejemplo, de médicos, especialistas, trabajo, etcétera, y las personas se ven obligadas a ir a cambiar de ciudad, por ejemplo, ¿ya? Y también tenemos en cuanto a país, ¿cierto? Cuando hay problemas económicos, sociales, y por eso, sobre todo en estos momentos, Chile que se ha vuelto tan intercultural, ¿cierto? Que se ha vuelto la cuna de muchos de muchos países vecinos, ¿cierto? Donde tienen problemas económicos o sociales y vienen, nosotros estamos como una cuna de, ¿cierto? Muchos migratorios. Mi tío dice que, en fin de cuentas, Santiago es Chile. Sí, así como dice, oiga usted, señor o señorita Consu Agus, ¿me puede decir su nombre real para cambiárselo? Porque cuando ingresó no sabía quién era. Sí, pues como dice, efectivamente su tío, Santiago es Chile. Dice los migrantes son personas, ¿cierto?, que se desplazan o se han desplazado lejos de su lugar habitual de residencia, cruzando una frontera internacional o moviéndose dentro de su mismo país, sin importar su situación jurídica o las causas de su desplazamiento, ¿cierto? Y tenemos estos dos conceptos, ¿ya?, que estamos hablando dentro de la migración. Tenemos el concepto de emigrante y inmigrante, ¿ya? Emigrante porque abandona su país, ¿cierto?, o lugar de residencia para instalarse en uno distinto. Y luego tenemos el inmigrante porque llega a vivir a un país o lugar distinto al que habitaba. Es Consuelo, entonces lo que pasa es que después el profesor, el tío Aldo no le va a poder poner la asistencia si no voy a encontrar una Consu con esa carita. Dice acá, entonces continuaba y dice, las experiencias de los migrantes pueden ser distintas según las causas que motiven el viaje y las condiciones que éste se produzca. Ya tenemos distintos motivos, razones y circunstancias, ¿cierto?, para poder que pase esta situación de la migración. Tenemos a los refugiados, por ejemplo, su vida corre peligro, es perseguido en su país, cruza la frontera buscando una protección, ¿cierto? Y ahí tenemos el concepto de refugiado. Luego tenemos de nuevo el inmigrante, que es una persona que se desplaza de un país a otro de forma voluntaria, ¿ya? Por un periodo largo y por distintos motivos. Luego tenemos el desplazado interno, ya que el desplazado interno es la persona que ha tenido que abandonar su hogar por los mismos motivos que un refugiado o por catástrofes naturales, pero no ha cruzado una frontera internacional. Y luego tenemos el apátrida, que es una persona que no tiene nacionalidad y no es considerada ciudadana por ningún estado. Ya, vamos a observar de nuevo otro video, ¿ya? Y vamos a responder las siguientes preguntas que dice, ¿qué crees que busca el inmigrante en la tierra a la que llega? ¿Qué obstáculos imaginas que enfrentará el inmigrante en el lugar al que arriba?
o dónde va a llegar, ¿cierto? ¿O cómo crees que son recibidas estas personas al llegar a un nuevo lugar y por qué? Ya, vamos a poner reanudar grabación. El Alonso que viene llegando tarde. Listo. En función entonces, ¿cierto? Del video que acabamos de ver, ¿cierto? Que se llama Cuentos sin hadas, vamos a responder estas preguntas que dicen acá. ¿Qué crees que busca el inmigrante en la tierra a la que llega? Por ejemplo, ahora acabamos de ver, ¿cierto? Este concepto, vimos este video y podemos también aplicar los conceptos que acabamos de aprender, ¿cierto? Y podríamos hablar, por ejemplo, acá dentro del migrante, lo que estaba pasando con esta niña, ¿cierto? Esta niña era una refugiada, una migrante, un desplazado interno o una apátrida. Refugiada. Atención, punto apoderado, punto. Ya, entonces, claro, cierto, ahí también la Consuelo y la Esperanza hablaban, cierto, de un refugiado, cierto, porque ahí veíamos las imágenes cómo, cierto, esta niña y su familia corrían peligro, cierto, ya que estaban siendo perseguidos por el hecho, cierto, de su nacionalidad, cierto, y estábamos viendo imágenes de cómo bombardeaban su ciudad y cómo estaba su ciudad sitiada, estaba lleno de cadáveres, era bien explícito, cierto, a pesar de que era animado, se podía observar, cierto, lo que estaba sucediendo. Entonces, ¿qué crees que busca el migrante en la tierra a la que llega? Aquí muy bien, como dice Tomás, una mejor vida, ¿cierto? Cambiar esto y llegar a algo mejor. ¿Qué obstáculos imaginas que enfrentará un migrante cuando, cierto, llega a este nuevo país o lugar? Puede que no lo acepten. Sí, muy bien, cierta Esperanza. Puede que no lo acepten. A veces, por ejemplo, ahora que nos pasa, ¿cierto? Nosotros tenemos harta situación de migrante, el lenguaje, ¿cierto? No sé, no nos entendemos. Acá dice la Amelia discriminación, ¿cierto? Podemos verlo también en nuestro país, ¿cierto? Hay mucha discriminación, a veces desprecio, el racismo por venir de un país en específico. Eso es en realidad para que reflexionemos también, ¿cierto? Xenofobia, la economía le afecta, dice la María Betina, la media xenofobia, ¿cierto? Podemos hablar, ¿cierto? Y podemos ver nosotros mismos en nuestra sociedad y para que nosotros también nos pongamos desde su lugar y estemos dándonos cuenta de que cuáles son estos obstáculos también y no ser parte también de esto. Y tres, ¿cómo crees que son recibidas estas personas al llegar a un nuevo lugar? Podría ser que hay gente, o sea, hay gente que los quiere ayudar, pero es es poca comparación a la gente que no los va a ayudar, que va a ser como, no, vienen acá como a quitarnos las cosas, van a mirarlo de esa forma. Sí, ¿cierto? Claro, aquí tenemos, ¿cierto? Esta dicotomía, ¿cierto? Que se habla de que los reciben mal porque vienen a quitarnos el trabajo, ¿cierto? A quitarnos nuestras cosas, etcétera. Y tenemos esta mala concepción también de cómo ayudar, ¿cierto? A un prójimo, ¿cierto? Que lo está pasando mal. Y acá, claro, nos dice el Tomás que mal, porque muchos llegan de mala manera. ¿A qué se refiere con mala manera, Tomás? No tienen otra opción, a ver, no tienen otras opciones de llegar. La Consu dice es que a la diferencia es que aunque vengan de un país donde la mayoría está sufriendo, hay personas que son malas. No por venir de un país, son todos buenas personas. Ah, claro. Sí, pues por eso ahí tenemos otras circunstancias también que son, por ejemplo, las leyes migratorias, ¿cierto? Que no están pidiendo, por ejemplo, a veces no se está regularizando bien este asunto de que cuáles son las personas que vienen de otros países y a veces vienen con problemas jurídicos, a veces, ¿cierto? Porque desde arriba no revisan antes estos papeles. Claro, aquí Tomás dice que cruzando las fronteras. Ahora, por ejemplo, el otro día estábamos viendo imágenes sobre, el otro día un video de un niño nicaragüense que estaba cruzando la frontera con su familia y quedó ahí abandonado en medio de la nada. No sé si lo vieron en las noticias, salió la semana pasada. Y justo iba pasando una camioneta y el niño llorando le dice que no sabe dónde estaban sus papás, que estaba solo en medio de la nada.
Claro, en realidad, y aquí la Consuelo dice que hay personas que vienen con unas historias bastante malas, ¿cierto? Uno tampoco sabe cuáles son las circunstancias que están viviendo en su país para, imagínense, tomar la decisión, ustedes, por ejemplo, si sus papás tomaran la decisión de irse con ustedes o con sus hermanos chicos o guaguitas cruzando la frontera a pie, ¿ustedes creen que eso es fácil? ¿Será fácil llegar y tomar esa decisión? Ahí veíamos a la niña, ¿cierto? Cruzando, despertando y durmiendo con hambre, no tener un lugar donde dormir, no tener un lugar. No es fácil tomar la decisión de tomar sus cosas e irse a probar rumbo tampoco. Entonces esa es la idea, que nosotros vayamos ahí reflexionando en torno a lo que está sucediendo. Y luego tenemos este concepto, ya, que también es muy fuerte, que es el que se llama exilio, ya que esta unidad trabaja también esta parte que es el exilio, que es la separación de una persona de la tierra en que vive, expatriación generalmente por motivos políticos, efecto de estar exiliada una persona, lugar en que vive el exiliado y conjunto de personas exiliadas. Es decir, el exilio, ¿cierto? Este concepto trabaja, ya que es lo anterior, es que es migrar, irse de un lugar, ya, pero esto no es por motivos personales, económicos o individuales, sino que tiene que ver con el exilio político, ya, de que yo me voy de mi país porque mi país me está obligando a irme o porque mi país tiene algún problema que está sucediendo, ¿ya? Y aquí tenemos esto, eso como la Consuelo, como dice, como en la dictadura. Excelente. Ahí tenemos el concepto del exilio, ya que esto sucedió, ¿cierto?, a partir de la dictadura, ¿cierto?, de nuestro país en el 73, que viene este exilio político, ya que todas las personas que tenían otra forma de pensar con lo que estaba, con la persona que había tomado, ¿cierto?, el poder, estas personas tuvieron que irse del país, ya no porque quisieran, sino porque su vida corría peligro. Entonces ahí tenemos la expulsión del país de origen, salida obligada, esta nunca es voluntaria. A veces pueden ser motivos religiosos también. ¿Alguien tiene el audio encendido? Distintos motivos pueden ser religiosos y políticos. La incertidumbre sobre el retorno, ¿cierto? Pasaron años, por ejemplo, ¿cierto? La dictadura comienza el 73 y la democracia vuelve el 90. ¿Cuántos años, cierto, pasaron para que estas personas tuvieran la seguridad de volver a un país que no los fuera a matar? ¿Ya? La prohibición de vivir en el país de origen, ¿cierto? La salida obligada, nunca voluntaria, y desarraigo. Tipos de exilio. Vamos a ver otros tipos de exilio que no solamente es el político. Aquí tenemos exilio de condición humana en la tortura, ¿ya? En el contexto social y político, cuando solo se está en presencia de un cuerpo que es solo dolor, sin voz y palabra. ¿Ya? Ahí tenemos el exilio de mi condición como ser humano cuando estoy estoy en presencia, ¿cierto?, de una tortura. Luego tenemos el exilio político, que era lo que estábamos hablando, ¿cierto?, de que su síntoma es la nostalgia. Es un fenómeno que se agrava aún más al no ser voluntario. También millones de individuos están exiliados en la condición de una vida, ¿cierto?, mínimamente digna. Aquí dice la Consuelo, y ya puso una canción sobre la gente que vuelve después de la dictadura. Sí, muy bien. Exilio de sentimientos y emociones que nos dieron la identidad primera, como sucede en la migración, que implica acceder a un mundo de símbolos y signos nuevos, y que es trabajo similar para no morir. Luego tenemos el exilio de género también, ¿cierto? Que a veces nos sentimos exiliados de nuestro propio cuerpo. Y tenemos exilio de la sensibilidad, y esto pasa mucho con los artistas que no pueden plasmar o mostrar sus sentimientos, ¿ya? Ya. Y esta es la actividad central. Ustedes van a tener que ver el video de la historia de un oso, ya que es cierto que fue muy nombrada, fue la historia de un oso, ganadora de un Oscar, etc. Y ustedes van a utilizar los conceptos que acabamos de aprender en la asignatura. Entonces, por eso vamos a trabajar cuál es la historia del oso, qué le pasó, escribe tu propia interpretación,
2. ¿Cuál es la historia que cuenta el oso mediante su teatrillo, cierto? 3. Identificar algún elemento que podría interpretarse como una metáfora, es decir, que representa una idea que no está dicha expresamente. ¿Ya? El concepto, por ejemplo, ¿se acuerdan que empezamos con la primera unidad con lo connotativo y lo denotativo? Con aquello que necesita ser interpretado, que yo veo estas pistas y yo interpreto. 4. ¿Por qué piensas que el cortometraje no incluye diálogos? Y 5. ¿Qué aporta la música? Explica tu interpretación de este recurso. Y 6. ¿En qué notas el alma de los personajes del corto de la historia de un oso? Ya no lo vamos a alcanzar a ver acá porque dura 10 minutos, así que no vamos a alcanzar en la clase a verlo, pero se los voy a agregar igual en la presentación. La almendra lo vio y dice que es muy triste, ¿cierto? Una pregunta, ¿quiere mandar a la prueba? Al tiro hablamos de eso. Ya, entonces, aquí mismo, como decía el Seba, ¿a qué hora mandarán la prueba? La prueba se abre a las 2 de la tarde, ¿ya? Ahí abro la prueba. Y van a tener 90 minutos para responderla, ¿ya? Dígame, Tomás. Este video fue nominado al Oscar. ¿Ganó el Oscar, pues, Tomás? Luna, dígame. ¿Hasta qué hora estará activada la prueba? Está activada hasta las 12, ¿ya? Porque la prueba uno la activa por día. Entonces, si yo la abro a las 12, se activa durante todo el día. Ahora, si tienen algún inconveniente, yo lo respondo hasta las 6 de la tarde. ¿Ya? Pero, y en el caso de, pero cualquier cosa, no ustedes saben, si no alcanzaron a responder alguna pregunta, por ejemplo, de desarrollo, me mandan el desarrollo, me lo mandan por correo y me dicen, profe, no alcancé a anotar la 15, aquí está. ¿Ya? ¿Cuándo va a dar las notas de la prueba? Voy a tratar de tenerlas para cuando tengamos el taller y tener las notas revisadas. Voy a tratar. ¿Ya? Profe, Dígame. ¿la tarea se hace en el cuaderno y se manda fotos o se hace en Word y se Sí, manda? todas las tareas en el cuaderno y le sacan la foto y la envían a Classroom. ¿Ya? Voy a subir a Classroom el PowerPoint y los links, los videitos que vienen. ¿Ya? La idea es que vayan respondiendo también porque no todos participaron y no todos respondieron y necesito que me respondan todas por ejemplo, el video que vimos sobre Germán, respondan esas preguntas, respondan todas las preguntas que estaban durante la actividad, ¿ya? Eso. Profe, ¿cómo se supone que tengo que mandar esa tarea en Classroom? Camila Piñeiro, ¿de qué curso es usted? ¿Del A o del B? Del B. Yo le envié a la Luna el video de cómo mandar las tareas a Classroom. El video está en el grupo. Sí, y ahí está clarito cómo se suben las tareas a Classroom. Ahora no se mandan, o sea, ahora no se manda el correo. No, pues la idea es que la manden a Classroom. Es que así es más fácil, po. ¿Y usted, Esperanza, no está en Classroom? ¿Pero por qué? Les voy a mandar de nuevo la invitación, se las voy a mandar con su representante del segundo A y con la Luna del segundo B para mandarle el link de la invitación. Luna, es mucho mejor que esté en Classroom. Usted sabe cómo es WebClass con la búsqueda de información, ¿cierto? ¿Cómo, profe? Por ejemplo, ¿usted sabe cómo es WebClass con la búsqueda de información? Sí, sé meterme a esta miércoles. Ya, pero por ejemplo, no me refiero a las chiquillas que no están en, ¿cómo se llama? Las que no están en Classroom, por ejemplo, la Esperanza, y la que me estaba hablando en el chat, ¿quién era? La Profe, Consuelo. tampoco estoy en Classroom. Mire, voy a mandarles de nuevo y porfa pónganse en el grupo que ustedes tienen o pídaselo a los compañeros que están ahí. La idea es que ustedes después puedan acceder de la siguiente manera. Miren, acá están cuando uno aprieta estos puntitos, todos ustedes pueden ser parte de, por ejemplo, se ve el Google, ¿verdad? ¿Sí? Ya. En estos puntitos están todas las herramientas de Google. Y yo entro acá a Classroom, lo pincho.
Y aquí tengo los cursos y ustedes si tienen, por ejemplo, van a tener historia con el profe Carlos o con el profesor Patricio y uno va a tener van a tener historia por acá, lenguaje conmigo, tecnología con otro profesor, etcétera, ¿ya? Y por ejemplo acá tenemos el segundo medio B, ustedes pinchan y esto es lo que van a ver ustedes. Yo les subí acá arriba, está todo el plan lector y van a tener todos, aquí están todos en PDF y los pueden descargar. Aquí está lo que llevamos del taller de escritura, lo que estamos haciendo los días jueves, ¿ya? Y aquí está la unidad de reforzamiento completa y se les va a ver así. Y ahora viene la ausencia y la identidad y yo les voy a poner la clase 1, clase 2. Y así, así uno ingresa, lo pincha y le sale su tarea. Y Profe, dígame. o sea, la plataforma va a ser solo usada para que usted suba las clases y Usted se manden tareas, o sí. también se va a volver para hacer las clases. No, se van a seguir haciendo las clases por Zoom. Solo va a ser para tarea. Y por ejemplo, acá tengo en el segundo medio B, estamos, 9 han presentado tarea. Pincho y aquí me salen los nombres de ustedes y es más fácil recibir tareas. Para mí, miren mi mail. Este es mi mail, llevo ya 158 correos y está aquí, así. Por ejemplo, acá tengo, ahí dio su curso. No tengo, por ejemplo, aquí no me salen los cursos, de repente no sé quiénes son. Tengo un enredo, ya, esto es horrible. Versus esto. ¿Ya? Ojalá todos los profes ocuparan Classroom, es más fácil. Ven, y el Tomás también dice que es más fácil. La idea es